Entiendo, estáis de fiesta, ¿verdad, de Ninca? ¿Sí? Algunos hermanos no lo saben, tal vez porque no han venido en coche. Los que hemos venido en coche sí sabemos que estáis de fiesta. Lo digo porque era difícil aparcar hoy. Me gustaría invitaros a abrir vuestras Biblias para terminar y concluir esta serie de meditaciones que desde que yo tengo la oportunidad de compartir hemos tenido y hemos centrado en Santiago capítulo 1, y puedes abrirla en Santiago capítulo 1, del versículo 19 al versículo 27. Hoy vamos a estar, como decía, concluyendo la lectura de este texto. Y antes de leer este texto, me gustaría invitarte a tener un momento de silencio. Tal vez no es lo más habitual, pero un momento de silencio tomando conciencia de la presencia del Señor Jesús en medio de nuestro. Y si los niños nos interrumpen, no pasa nada. ¿Sí? Puedes cerrar tus ojos, estamos orando. ¿Sí? Gracias, Señor, porque reconocemos tu presencia en medio de nosotros. Tú eres palpable, tú eres real en este medio. Y hoy queremos prestar atención a tu palabra. Sabemos que hoy quieres hablar con nosotros, hoy quieres hablar con tu pueblo, hablar con la iglesia y hablarnos a cada uno de nosotros directamente. Queremos recibir, queremos acoger tu palabra y que ella no solamente encuentre en nuestros corazones un lugar donde sembrarse, sino también donde podamos cosechar los frutos que tú quieres producir de tu vida en medio nuestro. Gracias porque podemos hacer esta oración. Gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo está con nosotros esta mañana y nos está dirigiendo, nos está formando cada día más a la imagen del Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Santiago 1, 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Sobre esta palabra vamos a estar reflexionando hoy. Y esta palabra, este pasaje de la Escritura, contiene una palabra que es muy extraña de encontrar y de leer en el texto bíblico, y es la palabra religión. Una palabra con la cual incluso tenemos algunos conflictos tú y yo, ¿verdad? Si alguien dijera de nosotros que somos religiosos, por lo que nosotros entendemos en el contexto evangélico, ¿verdad?, en nuestra jerga, en nuestro lenguaje, nos sentiríamos ofendidos, ¿verdad? Alguien religioso es alguien frío, rígido, alguien sujeto a normas, que parece que está vigilando el comportamiento de los demás. En resumen, es alguien que está intentando ver cómo puede acercarse a Dios, siguiendo una serie de comportamientos y de creencias, de doctrinas muy claras, ¿verdad? Eso es lo que entendemos, al menos los evangélicos, por alguien religioso. Sin embargo, este texto nos lleva a ver la religión también de otra forma. También es religioso aquel que está, y de ahí viene la palabra religión, religado, vuelto a ligar, vinculado, unido con Dios. También hay una religión verdadera. Y este es el título del sermón: la auténtica religión, o la religión auténtica. ¿Sabéis? Santiago está escribiendo, como ya muchos conocemos, a una iglesia de migrantes, a una iglesia en la diáspora, a una iglesia que de Jerusalén tuvo que expandirse por todo el mundo
antiguo escapando del Imperio Romano. Y a esta iglesia le está escribiendo en un contexto muy particular. Tú y yo hoy disponemos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Podemos leer el Nuevo Testamento tantas veces como queramos. Conocemos los evangelios. Casi de memoria podríamos citar varios libros del Nuevo Testamento, ¿sí? Tenemos en nuestras manos textos que dan testimonio de nuestra fe en el Señor Jesús. Pero en el momento en el cual estaba escribiendo Santiago, no estaba escrito aún el Nuevo Testamento. No estaba escrito aún los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no existían. Muchas de las cartas de Pablo, ¿a quién le gusta Pablo? Porque hay dos teams, team evangelios, equipo Pablo, ¿no? ¿A quién le gusta Pablo? Las cartas de Pablo. Tampoco estaban las cartas de Pablo. Qué escenario complicado, ¿no? Vivir la fe sin ese norte, sin esa orientación. Pues ahí en ese momento complejo es donde nace este texto. Y este texto recordemos que es del hermano de Jesús, Santiago, que ahora había sido pastor en Jerusalén, pero estaba dirigiéndose a las iglesias que están en la diáspora, teniendo que enfrentar este nuevo reto, cómo seguir a Jesús en un contexto distinto, cómo recordar las enseñanzas de Jesús, cómo seguir al Señor si Él ha resucitado y tenemos al Espíritu Santo entre nosotros y no sabemos muy bien cómo gestionar esto. Y en ese contexto es cuando Santiago habla de la religión. Y dice dos cosas con las que tú y yo nos podemos identificar. Hay una religión verdadera y hay una religión falsa. El texto usa otras palabras. Dice, hay una religión vana, que en última instancia es una forma bonita de decir inútil, inservible, vacía. Y hay otra religión que es pura y es sin mancha. Una religión perfecta. Y es interesante que Santiago, en el siglo I, antes incluso del concilio de Jerusalén, en Hechos 15, cuando los cristianos se reúnen por primera vez para intentar aclararse un poco de qué es en lo que ellos creen, incluso antes de ese concilio, digamos, la iglesia estaba en pañales, podríamos decir, la iglesia acaba de nacer, es un recién nacido. En ese contexto, Santiago ya entiende que hay un problema con el cual lidiamos tú y yo. Que a la hora de seguir a Jesús, nosotros somos seres religiosos que buscan esta relación trascendente, pero podemos practicar una religión que es falsa o podemos practicar una religión que es verdadera. Aquí la cuestión no es si eres religioso o no. Todos somos por naturaleza seres religiosos. La pregunta es si la religión, la relación que practicamos, ¿es verdadera o es falsa? ¿Quién quiere saber si su religión es verdadera o saber si su religión es falsa? Todos nosotros, ¿verdad? Nos viene bien cierta ayuda en el camino para ver si nos estamos descentrando, si nos estamos desorientando o si estamos siendo fieles al Señor Jesús. Y este texto nos va a mostrar tres cosas. En primer lugar, ¿cuál es el signo, cuál es la evidencia principal de que tu religión es falsa? Y en segundo lugar, ¿cuáles son las dos evidencias que muestran que tu religión es verdadera? Así que te invito a descubrir primeramente esto, el signo, la evidencia de una religión falsa. Tú y yo podríamos pensar, bueno, el signo y la evidencia de la religión falsa puede ser la inmoralidad sexual, la violencia, el abuso, la hipocresía, y todo eso es cierto. Pero te invito a leer Proverbios 6, del versículo 16 al versículo 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma.
los ojos altivos, la lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inocuos, que significa injustos. Los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre sus hermanos. A diferencia de lo que podemos pensar nosotros, de estas 6 cosas que aborrece Dios y una séptima que abomina, 4 tienen que ver con nuestras palabras. La religión falsa se evidencia, se revela a través de cómo nosotros usamos nuestra lengua. Alguien que cree en una religión falsa, que sigue una religión falsa, es alguien que no tiene el control sobre su propia boca. Y esto es sorprendente. Pero si es así, es porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. A Dios le importa lo que hablas. A Dios le importa cómo hablas. A Dios le importan tus temas de conversación. Porque todo eso evidencia lo que hay en nuestros corazones. Porque nuestra palabra refleja lo que hay en lo más íntimo de nosotros mismos. Santiago era muy consciente de esto y de hecho escribe casi todo el capítulo 3 dedicado a la lengua. ¿Sabes? Debemos recordar que Santiago es una carta. ¿Alguien ha escrito cartas? Hace como 15 o 20 años, o tal vez antes. Ahí las parejas, no sé si se intercambiaban alguna, o con la familia lejana, ¿verdad? Yo recuerdo que tenía como 11 años o así, y me intercambiaba cartas con un amigo que está en Canarias, David, y ya era algo de ancianos, era algo de, nos sentíamos que íbamos en contra de nuestra cultura, porque los adolescentes no escribían cartas. Imagínate que recibes una carta, ¿sí? Una carta es ese documento, ese texto que alguien ha tomado tiempo, ha pensado, a lo mejor ha adjuntado algunas fotografías, ¿verdad? Ha meditado en lo que decir. Imagínate que esa carta tiene 5 párrafos. La carta de Santiago tiene 5 capítulos. Y que un párrafo entero está destinado a cómo usas tu lengua. ¿Sabes? Esa carta que Santiago escribió también es una carta para nosotros. Y esa proporción de espacio que ocupa, tal vez tú y yo también necesitamos recibirla en nuestra vida. No es desproporcionado que si se nos escribe una carta, uno de los 5 párrafos esté destinado a cómo tú y yo usamos nuestras lenguas. Santiago dice en este pasaje, en este capítulo 3, que la lengua es lo más poderoso que hay en el ser humano y lo compara, y lo decíamos hace unas semanas, lo compara, por ejemplo, con el timón de un barco. El timón de un barco es pequeño en relación con el barco, ¿verdad? Pero ¿qué puede hacer? Marcar su destino. Tu lengua puede marcar tu destino. Compara la lengua con una chispa. Una chispa es insignificante. Pero si esa chispa cae en un bosque seco, lo hace arder. La lengua es como esa chispa, insignificante aparentemente, que puede hacer que tú ardas. Y la lengua es también, dice Santiago, como el freno que tienen los caballos en la boca. Parece insignificante, pero un pequeño freno es capaz de detener a un caballo. Hay mucho poder en la lengua. Es algo pequeñito, pero lleno de poder. Y que muchas veces, dice Santiago, nosotros no sabemos dominar. Santiago dice que hemos conseguido dominarlo todo, absolutamente todo. Hemos conseguido
En nuestro contexto podemos decir viajar a la luna. Hemos creado la inteligencia artificial, que da tanto miedo, ¿no? Es tan extraña. Sin embargo, aún no hemos conseguido controlar nuestra lengua. Y el problema de la lengua es que está muy cerca y que es muy fácil que nos lleve al mal. Hay un salmo, el Salmo 34, que dice: guarda tu lengua del mal. Puede que uno diga: yo guardo mi vida del mal, yo no me junto, yo no me acerco, yo no practico, yo no me envuelvo en estos ambientes. Puede que aparentemente no estemos rodeados del mal. Puede que tengamos vidas incluso encomiables, ejemplares, pulcras, maravillosas. La pregunta es: ¿no será que nuestra lengua muchas veces sigue estando cerca del mal? ¿No será que muchas veces usamos nuestra lengua para mentir? ¿No será que muchas veces usamos nuestra lengua para albergar pensamientos injustos hacia los demás? ¿No será que muchas veces con nuestra lengua hablamos mentiras y difamamos a personas y sembramos discordias entre hermanos? Una de las armas más peligrosas y que más daños pueden hacer a una iglesia, a una familia, a una persona, es la cultura que esta familia, esta iglesia y esta persona tiene a la hora de hablar. Si nosotros tenemos que guardar nuestra lengua del mal, es porque sabemos que muchas veces con nuestra lengua hacemos el mal. Y que muchas veces el mal que hacemos con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestras acciones, viene porque primero le hemos dado cabida en nuestros pensamientos, en nuestras lenguas y en nuestras conversaciones. ¿Sabes? Necesitas, como dice el Salmo, guardar tu lengua. Tu lengua va a querer hablar, tu lengua va a querer por naturaleza decir, cuchichear, mentir, engañar. ¿Necesitas qué? Guardarla. En otras palabras, podría decir el texto, necesitas cerrar tu boca. ¿Cuántas discusiones, cuántos malos tragos, cuántas malas decisiones nos hubiéramos ahorrado si hubiéramos cerrado la boca a tiempo? ¿Cuántos conflictos familiares estamos atravesando que se resolverían al instante si supiéramos callar a tiempo? Cuenta hasta 10. Respira hondo. Ponte límites. Todo esto es necesario para que tu lengua no hable el mal. Guarda tu lengua del mal. ¿Sabes? Y esto es una condición necesaria para tener una vida plena, para tener días llenos de vida. Primera de Pedro, una carta hermana y cercana a esta de Santiago, dice en el capítulo 3, versículo 10. Fíjate, presta atención. El que quiere amar la vida y ver días buenos, y ahora yo hago esa pregunta, ¿quién quiere amar la vida y ver días buenos? Todos nosotros queremos amar la vida y ver días buenos, ¿no? En nuestro alrededor. Y aquí viene la tarea. Esto es lo que a veces no queremos hacer tanto. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Este no es un tema secundario, hermanos. Si nosotros no refrenamos nuestra lengua, si nosotros le damos cabida a nuestra lengua, no veremos días buenos. No viviremos una vida plena. Habrá insatisfacción, habrá queja, habrá lamento, y eso no va a llevarnos a ningún buen puerto. Esto es lo que produce en nosotros, dice el texto, y lo que revela en nosotros es que terminamos por engañar a nuestro propio corazón. Terminamos por engañarnos a nosotros mismos.
Terminamos por vivir vidas vacías, vanas, carentes de sentido, llenas de palabras torpes, necias, dañinas, tóxicas, agresivas, y caemos en la ilusión o creemos la ilusión de que eso de que de la abundancia del corazón habla la boca, pues no es tan así. Que puede que nuestra boca esté llena de pecado, llena de mal, pero en el fondo creemos que vivimos una religión auténtica. ¿Sabes? Si tú has llegado a este punto de conciliar el creerte religioso y no tener ningún tipo de control sobre tu lengua, el texto dice, Santiago dice, tu religión es vana, tu religión no sirve para nada, tu religión está vacía. Y hay muchos ejemplos de cómo los cristianos hablan de religión y a la vez hablan de una religión que está por completo vacía. Los encontramos en el texto bíblico. Vamos a recorrerlo brevemente, de forma rápida. Por ejemplo, en Tito 3:9 encontramos el siguiente caso. Pablo, en un momento de la iglesia primitiva, nos dice algo que es muy relevante para nosotros hoy, 2000 años después. Evitad las cuestiones necias, vacías, sin sentido, conversaciones vanas. Y explica, genealogías, contenciones y discursos acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Tú puedes estar hablando de religión, pero estar hablando de una religión vacía. Una religión sin provecho. Estar enredado en cuestiones, como dice el texto, como genealogías, contenciones, discursos sobre la ley. Y hoy en nuestros días es muy probable que nos esté pasando esto. Hoy hay un conflicto armado entre el Estado de Israel y Hamás, ¿sí o no? ¿Con qué facilidad eso hace que pasemos de hablar de lo central de nuestra fe, del corazón de nuestra fe, a empezar a ver videos en YouTube sin final sobre la fecha, la hora, el día, sobre genealogías, sobre números, sobre matemáticas, al respecto del fin de los tiempos? ¿Con cuánta facilidad nos convertimos en expertos de ciencia ficción, disfrazado de religión, y no somos capaces de amar a Dios y amar al prójimo? ¿Cuántos discursos religiosos tenemos que se desmoronan, que se caen por su propio peso, cuando nuestra ausencia de amor a Dios y nuestra ausencia de amor al prójimo salen a flote? ¿Cuántas conversaciones religiosas quieren ocultar los temas centrales? Muchas personas viven enredadas en temas banales. Y temas religiosos. Vestidos de religiosidad. Temas de tercera categoría, pero viven enredadas en ellos. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque les permite evadir, escapar de la verdadera conversación. ¿Amas a Dios? ¿Amas a tu prójimo? ¿Cuánta religión vacía? Ante eso, el texto dice, evita ese tipo de conversaciones. Por tu salud mental, espiritual, evitemos conversaciones religiosas banales, vacías, que no tienen que ver con el corazón del Evangelio. Y para eso hace falta demasiada madurez espiritual, valentía y madurez teológica, porque es muy importante elegir sobre qué temas discutimos. Hay temas que son relevantes y hay temas que no son relevantes. Nosotros estamos discutiendo sobre temas que no son relevantes, que no definen nuestra fe, sobre matices, sobre detalles, perdiendo la oportunidad de discutir sobre los temas que sí son relevantes. En segundo lugar, alguien que habla de forma banal de la religión es alguien que hace del Espíritu Santo un espectáculo. En Hechos capítulo
14, vemos como Pablo levanta a un paralítico y alrededor de él un montón de personas se entusiasman, se motivan y dicen de Pablo: tú eres como una especie de dios griego, has levantado a este paralítico, ¡qué maravilla! Vamos a ofrecerte ofrendas, vamos a rendirte culto, te vamos a elevar, porque el Espíritu Santo te ha usado de una manera tan maravillosa que tú debes ser un dios. Y Pablo dice: señores, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres mortales como vosotros. Las buenas nuevas que os anunciamos son que dejéis estas cosas sin valor, vanas, sin provecho. Esta religión del espectáculo, esta religión que no es pentecostal, es pentecostaloide. Esta religión que no va a ningún lado, y os volváis al Dios viviente. Las personas que viven fascinadas por esta religión del show, del espectáculo, pierden la oportunidad de volverse y dirigirse al Dios viviente. Este Dios que hizo los cielos y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Hermanos, necesitamos dejar de vivir una espiritualidad, una religión del espectáculo, centrándonos en banalidades, malinterpretando la obra del Espíritu Santo, fascinándonos con personas. No, es que este predicador levanta cojos. Es que en esta iglesia realmente suceden milagros. Es que del contexto en el que vengo realmente sucede lo que es una evidencia del poder del Espíritu Santo. Necesitamos dejar de poner nuestros ojos en los hombres, de que nuestra religión, nuestra fe gire en torno a los hombres, y necesitamos poner nuestra fe en el Dios viviente. Porque, ¿sabes? Ese hombre, esa iglesia, ese ministerio al que admiras es mortal. Un día va a pasar, es humano, es pecador. Necesitas poner tu fe en el Dios viviente. Una religión falsa malinterpreta la acción del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, una religión falsa desprecia o vive sin prestar atención a la resurrección de Jesús. Dice Pablo: si Cristo no ha resucitado, vana es entonces vuestra fe, vuestra predicación. Nosotros podemos correr el riesgo de banalizar la resurrección de Jesús. Y banalizar la resurrección de Jesús es algo que hacemos con mucha facilidad. Uno podría decir: no, hombre, no es así. Yo no blasfemo, yo no creo que Él no haya resucitado, yo eso lo creo y sí, Cristo ha resucitado, todos levantamos las manos si es así, ¿verdad? La pregunta entonces es: ¿cómo tratas tu cuerpo? Porque si Cristo ha resucitado, dice ese mismo texto, si seguimos leyendo, 1 Corintios 15, entonces tú también has resucitado conjuntamente con Él. ¿Qué lugar tiene el pecado en tu vida? Todo eso revela evidencia si nosotros banalizamos o no banalizamos la resurrección. Si Cristo ha resucitado, hermano, hermana, tu cuerpo no es tuyo. Tu cuerpo es del Señor. Tu cuerpo es un sacrificio, es una ofrenda agradable que entregas al Señor. Y eso es la religión verdadera. Por otra parte, el texto nos va a decir lo siguiente: encontramos también una religión que es falsa, una religión que es banal. Encontramos una religión que es verdadera, una religión que es sin mancha y es pura ante Dios. En primer lugar, vemos que el religioso es alguien que se considera a sí mismo. El religioso está preocupado por saber si es religioso o no, si está en lo correcto o no. Aquel que vive una religión verdadera no está tan preocupado por eso. Es más bien consciente de que Dios es su Padre.
Lo dice el versículo 27. La religión pura y la religión sin mancha delante de Dios es esta. ¿Tengo conciencia de que vivo ante Dios? ¿Tengo conciencia de que en este momento estoy viviendo ante Dios? ¿Tengo conciencia en que en cada momento de mi vida yo estoy viviendo ante Dios? Porque el religioso lo que pretende hacer es un plan para sorprender a Dios en momentos puntuales. En el culto, con una ofrenda, con un cántico, con una acción visible. Ese es el religioso. El que vive una religiosidad falsa. Quien vive una religiosidad verdadera es consciente de que está ante Dios Padre en todo momento. Nosotros, tú y yo, necesitamos cobrar esta conciencia de la presencia de Dios en cada momento. Y esto lo revela el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Si yo no estoy siendo consciente de la presencia de Dios Padre en cada momento, tenemos que pedirle al Espíritu que revele al Padre en cada momento. Porque estamos llamados a vivir este tipo de religión verdadera, sabiendo que estamos en presencia de Dios Padre. Y que a la vez este Dios Padre, como dice el Salmo 68, versículo 5, es padre de huérfanos y es defensor de viudas. Vivir en conciencia y ante la presencia de Dios Padre no es vivir ante un Dios de la lámpara mágica, no es un Dios que cumpla nuestros caprichos, no es un Dios de varita. Vivir ante la conciencia de Dios como Padre es saber que Él es Padre primeramente de huérfanos y de viudas. Es conocer el corazón misericordioso, amable, tierno de Dios. Vive la religión verdadera quien está atento a esto. Y Santiago dice que esta religión es pura y sin mancha. Y un judío en su época, cuando escuchaba las palabras pura y sin mancha, ¿sabéis de qué pensaba? En el templo, en ofrecer sacrificios, en el estanque de Betesda o de Siloé, en el cual tenían que bañarse para purificarse y limpiarse antes de presentarse ante este Dios. Pero Santiago está aquí diciendo algo que es muy provocador, muy desafiante. Él dice que vive una religión pura y sin mancha aquel que ama a las viudas y a los huérfanos, y aquel que se mantiene limpio y sin pecado del mundo. Tu religión no está fundamentada en tus obras, en tus acciones, en lo que tú haces para querer sorprender a Dios, en cómo tú crees que te limpias del pecado mediante sacrificios, holocaustos, purificaciones. Oseas 6, versículo 6 dice: lo que pido de vosotros es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocausto. Dios no está esperando de ti otra cosa que no sea amor y conocimiento de Dios. Puede que nuestra religión se haya desviado de esto. Puede que a nuestra religión le haga falta amor. Puede que a nuestra forma de vincularnos a Dios le haga falta amor. Y le haga falta también conocimiento. Y conocimiento no es información. Conocimiento es intimidad con Dios. ¿Sabéis? Esta es la religión verdadera a la que estamos llamados. Una religión que nos mueve a amar y a conocer de forma íntima, profunda a Dios. Y aquí encontramos el primer fruto de esta religión verdadera. ¿Cómo se evidencia una religión verdadera? Una religión verdadera es atenta a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. En Éxodo capítulo 22 se dice: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Y esto es un mandamiento. Esto es fundamental. Tú y yo no podemos afligir a ninguna viuda y a ningún huérfano. Y puede que nos preguntemos: yo no conozco a ninguna viuda o a un huérfano. Pero sabes, el texto está hablando de las personas más débiles, más frágiles, más vulnerables. Si tú y yo vivimos una religión verdadera,
entonces a ninguna persona frágil, débil, vulnerable podemos causar aflicción. Es más, nuestro quehacer como cristianos está comprometido en cuidar, atender a las personas más frágiles y vulnerables. ¿Hay una persona en tu vida que esté en un momento de fragilidad y de vulnerabilidad? ¿Hay una persona en tu vida que está atravesando un momento difícil a nivel físico de salud? ¿Hay una persona en tu vida que está atravesando un momento difícil a nivel emocional? ¿Hay una persona en tu vida que está atravesando un momento difícil a nivel de relaciones? ¿Es así? Es una pregunta. Ese o esa persona es tu viuda, esa persona es tu huérfano, esa persona, dice Jesús, es tu prójimo. Y tu religión y la verdad de tu religión pasa por cuidar, por atender, por velar, principalmente por esa persona. ¿Vivimos una verdadera religión? ¿Atendemos a nuestros prójimos, viudas y huérfanos en sus momentos de tribulación? ¿Sabes? Para hacer esto es necesario varias cualidades. Una de ellas es la hospitalidad. Deuteronomio 16, versículo 11 dice: y te alegrarás delante de tu Dios. Avanzo unas líneas. Cuando el huérfano y la viuda estuvieran en medio de ti. ¿Cómo lo llevamos cuando nos toca pasar tiempo con huérfanos, con viudas, con esa persona vulnerable? Pienso, por ejemplo, en mi abuela. Mi abuela envidió hace un año, es literalmente una viuda, pero sería igualmente válido cualquier persona en situación de dependencia. Muchas veces, cuando hay que cuidarla, cuando hay que atenderla, no lo hacemos con alegría. Este texto dice: te alegrarás delante de tu Dios cuando tengas la oportunidad o cuando la viuda y el huérfano estén delante de ti. ¿Cómo practicamos tú y yo la hospitalidad en los momentos en los cuales hay que practicarla? A veces lo hacemos sin alegría, sin buena gana, sin gozo, sin saber que tenemos una oportunidad preciosa. Pero ¿sabes algo? Cuando tú cuidas a las personas que están en situación de fragilidad, de vulnerabilidad en tu vida, entonces, como dice el texto, la presencia de Dios se hace real en medio de vosotros. Necesitamos practicar la hospitalidad. Sin hospitalidad no hay religión verdadera. A la vez hace falta practicar la generosidad. Deuteronomio 24:20 dice: cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado detrás de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Más adelante dice: cuando sacudas las viñas, las uvas, y algunas caigan y no puedas ser capaz de llevártelas contigo, no vayas a recogerlas. Ellas serán para las viudas y para los huérfanos. Muchas veces nosotros vivimos con una mentalidad materialista, consumista. Decimos: si yo he producido 2000 uvas, me voy a llevar al almacén 2000 uvas, aunque en las manos me quepan 1000. Todo este dinero me lo he ganado yo. Y aunque podría ser generoso compartirlo con alguien que lo está necesitando, se va a ir al almacén. Se va a ir al banco. Se queda conmigo. Necesitamos, si queremos practicar una religión verdadera, ser generosos. Y ser generosos muchas veces cuesta, porque pasamos de poner nuestra confianza en nuestros recursos, en nuestro dinero, en nuestros bienes, a poner nuestra confianza en Dios y a ver nuestra vida como medios de bendición para otras personas. Y esto cuesta, pero también es una bendición. También trae alegría al corazón. También trae regocijo y también trae plenitud. ¿Sabes? Nosotros no podemos vivir en una religión verdadera sin ser personas
responsables. Y aquí estriba un poco la cuestión. Muchas veces no queremos ser personas responsables. 1 Timoteo 5:16 dice: si algún creyente o alguna creyente tuviere viudas, personas a las que cuidar, personas frágiles a su alrededor, que las mantenga, que se haga cargo de ellas. Y no sea agravada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Resumiendo este texto, muchas veces nosotros vemos necesidades, vemos personas frágiles, vemos personas sin recursos, tenemos a nuestro alrededor viudas y huérfanos y decimos, bueno, es tarea de la iglesia. ¿Qué mal va la iglesia que no atiende esta situación, o a este hermano, o a esta persona que está hospitalizado y no lo ha ido a ver, por ejemplo? Es tarea, tal vez no de la iglesia, es tarea del Estado. Bueno, esta persona está en un momento crítico, difícil, complejo, pero se encargará el Estado. O los psicólogos. O es su culpa. Y él tiene la respuesta para salir adelante. ¿Sabes? Timoteo no nos llama a pensar así. Timoteo dice, hazte cargo tú. Y no responsabilices a los otros con las cargas que ya cargan, que tú ni conoces. Hazte cargo tú. Y esto nos desafía. ¿Me estoy haciendo cargo yo de cuidar a las personas a las que yo tengo que cuidar? Y uno dirá, no es mucho lo que puedo hacer. Tampoco es mucho lo que te pide el apóstol, lo que pide Pablo. Es que hagas lo que tú puedes hacer. Y alguno de nosotros dirá, es que yo he emigrado, yo no tengo demasiados recursos, estoy en un contexto distinto, de incertidumbre, no sé cómo va a ser el futuro. ¿Sabes? Santiago está escribiéndole a una iglesia que está en un estado mucho peor al de cualquiera de nosotros. Y aún así les está pidiendo que se responsabilicen de las viudas y de los huérfanos. Y los hermanos podrían haber dicho, pero Santiago, nos robaron nuestras casas los romanos, tuvimos que emigrar de la guerra, no tenemos muchos recursos aquí, no conocemos bien el idioma, bien la cultura. Pablo me recuerda a mi madre en este pasaje. ¿Sabéis cuando vuestras madres decían, da gracias por lo que tienes, por ese plato de lentejas que no te quieres comer? Porque hay algunos que ni plato de lenteja tienen. ¿Alguien ha tenido una madre como la mía? Ahí están. Pablo aquí nos sacude de nuestro victimismo, del victimismo de estos hermanos, ¿verdad? En el que igual podrían haber caído. Empezaron a descuidar a los huérfanos y a las viudas porque ellos estaban en un momento complejo. Pablo dice, por favor, no creáis que lo vuestro es tan difícil como lo que están atravesando ellos. Yo no voy a pedir que levantéis la mano, pero el otro día estaba hablando con alguien que sabe mucho de economía y me decía que solo el 5% de la población mundial gana más de 1.000 euros. Solo el 5% de la población mundial gana más de 1.000 euros, lo vuelvo a repetir. Y nosotros seguimos en la carrera del 1.100, 1.200, 1.300 y no somos conscientes de que formamos parte del 5% de la población mundial. Si es vuestro caso, no lo sé. Seríamos reyes si viviéramos en este contexto. ¿Quién ha elegido hoy entre variedad de zapatos para ponerse? Nadie. Pero tú también. ¿Quién ha venido en coche hoy a la iglesia? ¿O lo ha dejado aparcado en casa? Hermano, el espíritu de lamento, de queja, de victimismo no va a llevarte a ningún sitio. Date cuenta del privilegio que tienes y entiéndelo como una bendición que Dios te ha dado para bendecir. Pablo dice, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Y mándales que hagan el bien, que sean ricos
en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Yo no conozco a personas más plenas, más felices, que aquellas personas que son generosas. Y conozco a muchos ricos sumamente infelices. También algunos que son felices porque son generosos. Este texto de 1 Timoteo termina así. Estas personas que son generosas en riqueza y no necesariamente en bienes, obtendrán la vida verdadera. Es un privilegio cuidar a las personas que lo necesitan. Es un privilegio porque allí cuando nosotros cuidamos a los vulnerables, a los frágiles, se hace presente la presencia de Dios. Es un privilegio porque tú y yo podemos practicar la generosidad, porque tú y yo podemos practicar la hospitalidad y porque tú y yo podemos responsabilizarnos de los hermanos como hermanos y no como extraños ante los cuales me es indiferente cómo les está yendo. Es un privilegio porque nos transforma en personas cada vez más parecidas ¿a quién? A Jesús. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Tú y yo no necesitamos 200 euros más, un aumento de sueldo, conseguir esa hipoteca. Tú y yo no necesitamos eso. Tú y yo necesitamos ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Finalmente, y concluyo, el segundo fruto o evidencia de una verdadera religión no es solo el amor a los demás, sino el amor en primer lugar a Dios y el cuidado de uno mismo. Tú y yo necesitamos guardarnos sin mancha del mundo, porque el mundo mancha, porque las lógicas, las ideologías de este mundo contaminan nuestros corazones, nos llenan de expectativas, nos postran ante el ídolo del dinero, de la sexualidad, del éxito, de la independencia económica. El mundo nos mancha. Y hay pecado en nosotros. John Owen decía, inspirado en Romanos 6:23, el pago del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte, decía lo siguiente: mata al pecado que hay en ti, o el pecado que hay en ti te va a matar. Lo repito: mata al pecado que hay en ti, o el pecado que hay en ti te va a matar. Hoy necesitamos arrepentirnos y ser conscientes de que estamos librando una batalla que es espiritual. Necesitamos renovar constantemente nuestra mente. Necesitamos ser transformados por el Señor Jesús. Necesitamos tener un verdadero entendimiento de las cosas. No un entendimiento nublado. Necesitamos ver con los ojos del Señor. Necesitamos ver con los ojos espirituales. Necesitamos saber cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios para nosotros, que es ser transformados a la imagen del Señor Jesús, que es que los valores del reino de Dios se conviertan en nuestros valores. Y esto es lo que nos permite vivir en el mundo sin ser del mundo, sabiendo que nuestro destino es la morada que el Señor fue a prepararnos. Pero atravesar el mundo anunciando, siendo testigos, predicando con palabras y acciones a nuestro Señor Jesús. Me gustaría invitar al grupo de alabanza y querría invitarte a ti a ponerte de pie. Y hay un texto en Mateo 25. Te invito a que cierres tus ojos. Y lidies en este momento con el Señor.
que está presente, está en medio nuestro, te ama y espera una respuesta de tu parte. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me enviasteis, en la cárcel y vinisteis a mí.